todos. Después de este receso, seguro que nos habrá venido a todos bien tomar un poco de aire y de fuerzas para dar comienzo a la segunda mesa redonda de este segundo Congreso de Derecho de Consumo, que tiene por título Cuestiones prejudiciales en materia de consumidores y de segunda oportunidad pendientes de resolverse. En el ámbito de derecho comunitario, la cuestión prejudicial supone es un mecanismo accesorio al litigio principal que garantiza la concordancia entre nuestra normativa nacional y la del derecho europeo. Si bien tiene una finalidad clarificadora, sirve para dotar también de seguridad jurídica nuestro derecho, pero lo cierto es que tiene una contrapartida, y es que durante el tiempo que tarda en resolverse la cuestión prejudicial, una media de 2 años estamos teniendo últimamente, el procedimiento principal se queda en suspenso, con el consiguiente retraso en la resolución de la sentencia, y no siempre, por supuesto, otorga la seguridad jurídica deseada. Son muchas las cuestiones prejudiciales planteadas en materia de consumidores, y otras muchas que previsiblemente se van a plantear y van a tener entrada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la vista de la falta de armonización entre la normativa nacional y la normativa española. Y esta es la razón por la que en esta segunda mesa, en este segundo congreso, hemos querido dedicar una mesa exclusiva, nada más que para las cuestiones prejudiciales que tienen que resolverse. En primer lugar, abordaremos la ley de segunda oportunidad, que, como sabéis, no sé, en los que estuvisteis en la anterior edición del Congreso de Consumo, la primera, ya tuvimos una mesa específica sobre segunda oportunidad, porque entendemos que es un tema básico y esencial para los consumidores, y en esta ocasión, en este congreso, también tenía que tener su hueco. Por eso vamos a hablar de las cuestiones prejudiciales que quizás se puedan plantear en torno a la segunda oportunidad, a la vista de que la normativa española se presume que no va a ser acorde con la normativa europea. Sobre este tema nos va a traer a colación nuestro primer ponente, que es José María Puelles, y que es experto en la materia, que es abogado y administrador concursal. Tiene máster universitario en administración concursal por la Universidad de Antonio Nebrija, diploma universitario de especialización en reestructuración y de financiación de empresas de la Universidad de Loyola de este año, el año pasado, en 2021, conferenciante en varios ciclos sobre segunda oportunidad para la editorial Sepin y para varios colegios de abogados, autor de la guía práctica de segunda oportunidad de las personas físicas y del libro Formularios concursales generales adaptados al texto refundido de la ley concursal. Él nos va a hablar precisamente de la importancia y de la necesidad de articular el mecanismo que armonice la normativa europea con la española. A continuación, ya pasaremos a abordar las cuestiones concretas, las cuestiones prejudiciales concretas pendientes de resolverse en materia de consumidores. Y algunas ya se han resuelto recientemente, pero nos parecía interesante traerlas a colación a este congreso por las consecuencias que van a tener, la repercusión que van a tener en nuestro derecho. De ello hablarán nuestros dos ponentes, que son don Francisco González Daudigana Zorraquino, que está online, que si nos quiere saludar, ahí está, y doña María José Fernández Alcalá. Don Francisco González Daudigana Zorraquino es magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona. Ingresó en la carrera judicial en marzo de 2001 y ha tenido como destinos Martorell, Granollers y actualmente el Juzgado de Primera Instancia número 38 en Barcelona, en el que tomó posesión en el año 2007. Ha sido director de varios cursos, impartido en numerosas ponencias, así como cursos relativos a las últimas novedades de derecho de consumo, cláusula abusiva, especialmente referencia a la multidivisa, al suelo y al IRPH. Tiene además diversas publicaciones en revistas jurídicas y ha escrito un par de libros. Fue además quien planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la primera cuestión prejudicial sobre el IRPH. Él nos hablará sobre las acciones del Banco Popular, la prescripción de la acción de restitución en gastos hipotecarios y la cuestión prejudicial relativa a las costas. Y la última en intervenir será doña María José Fernández Alcalá. Ella es magistrada especialista por el Consejo General del Poder Judicial en asuntos propios de lo mercantil, con destino en el Juzgado Mercantil número 2 de Granada, y en Comisión de Servicios en Relevación de Funciones en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Granada. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada en el año 2000, accedió a la carrera judicial en el año 2003. Ha desempeñado su función jurisdiccional en los juzgados de Jaén, de Órgiva, de Montoro y como juez de adscripción territorial en funciones de refuerzo en el Juzgado Mercantil número 1 de Granada. Ponente habitual en congresos y seminarios de la especialidad, ya la hemos invitado alguna vez en este colegio y por el grupo de consumo, y es coautora de diversas publicaciones especializadas en derecho mercantil. Su intervención tendrá por objeto las cuestiones prejudiciales planteadas en relación a la comisión de apertura y sobre el principio procesal de prohibición del principio reformatio impeius. Ambas cuestiones están pendientes de resolverse. Si os parece, al final abriremos un turno de preguntas para cuando terminen las 3 intervenciones, y ya anuncio también o aviso a los que están online, porque no se han animado a plantear ninguna pregunta online todavía,
y es que lo pueden hacer a través del correo electrónico que voy a decir a continuación, que lo tenéis en el correo que os han dicho, os han mandado el enlace, pero yo no recuerdo, es congresosdc@icagr.es. Allí pueden plantear las preguntas los que están online y, por supuesto, los que estáis aquí, si por lo que sea luego se os ocurre cualquier cuestión que se plantee aquí que no habéis sido capaces de decirla aquí, o porque no da tiempo por lo que sea, también podéis plantear ahí las preguntas sin problema, indicando cuál es el ponente al que va dirigida y ya se irán resolviendo. Y sin más, pues damos paso a don José María cuando quiera. Pues muy bien, muchas gracias, Cristina. Dar las gracias al Colegio de Abogados de Granada pues por contar conmigo otra vez, pues a los miembros de la sección de consumo, a Mariola, a Francisco Javier. Hemos recordado durante la comida cuando por primera vez contactaron conmigo en el Colegio de Abogados de Granada hace un par de años para dar la primera conferencia sobre segunda oportunidad, y hablamos Javier y yo de lo bueno que sería que pudieran ser en un futuro presencial. Y bueno, después de 2 años, pues afortunadamente estamos aquí viéndonos y todo con salud. Pues también quiero agradecer a los compañeros que han estado en la mesa antes, porque son absolutamente inspiradores. La labor del abogado es fundamental. Yo recuerdo una frase en la clausura del curso de práctica jurídica hace muchísimos años en el Colegio de Abogados de Cádiz, cuando Juan del Río, padre del presidente del Tribunal Superior de Justicia, nos dijo que éramos los abogados los que dábamos las ideas para que ellos pudieran en la sentencia pues recoger soluciones a los problemas que se plantean. El abogado de consumo tiene que ser eso, tiene que ser imaginativo, tiene que ser combativo, tiene que ser prudente, pero tiene que ser firme en sus convicciones y sobre todo tiene que ser estudioso y trabajador. Esas son las condiciones que yo creo que debe de tener y que a mí me encantaría tenerla, desde luego. Pero vamos a hablarle un poco de la segunda oportunidad, de las cuestiones que pueden plantearse. Yo voy a plantear las cuestiones, yo no ofrezco ninguna solución porque yo tengo muchísimas dudas de realmente el sistema de segunda oportunidad al que vamos, si es respetuoso con la directiva, si no es respetuoso con la directiva, si lo es el actual texto refundido de la ley concursal o si no lo es. Vengo a sembrarle las dudas, como creo que hemos hecho un poco todos. Lo que sí quiero comenzar diciendo es la extraordinaria importancia que va a adquirir el derecho concursal de la persona física en el futuro. Si la reforma de la ley concursal que tenemos para adaptarnos a la directiva realmente prospera, los jueces de lo mercantil van a ser jueces de segunda oportunidad, porque en su mayoría los concursos de personas jurídicas se van a tramitar de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Y efectivamente los jueces de lo mercantil van a ser jueces sobre todo de segunda oportunidad. Solo un dato: si en el año del 2020 el 46% de los concursos que se presentaban eran de persona física, el 70% de ese 46% eran concursos de personas físicas que no tenían la condición de empresario, que eran consumidores puro y duro. Sin embargo, la reforma que se plantea para adaptarnos a la directiva 1023 es esa directiva, una directiva que está pensada exclusivamente para empresarios, no está pensada para personas físicas que no tengan la condición de empresario. Sin embargo, el Estado español ha optado por aplicar un régimen similar a la persona física insolvente que tenga la condición de consumidor que la que tenga la condición de empresario. Es una ley que está siendo muy polémica y que después de muchísimos trabajos legislativos pues se han encontrado con más de 600 enmiendas al proyecto presentado en su día al Parlamento, lo que está ocasionando pues evidentemente un cierto retraso en su tramitación, retraso que yo a fecha de hoy pues tampoco puedo decirles exactamente cuándo va a terminar. La directiva lo que trataba es de armonizar la normativa de los distintos estados europeos en materia de insolvencia. Y tenemos que decir que esto no se ha conseguido.
no se ha conseguido porque cada Estado está legislando a su manera, desconociendo un poco ese carácter armonizador que debe de tener la directiva. A título de ejemplo, pues deciros que si la directiva era del 2019, tenemos una directiva en ciernes que dicen que verá la luz antes de final de año, una directiva de insolvencia precisamente para tratar de paliar esas disfunciones que hacen que la directiva 1023-2019 esas disfunciones que no ha conseguido salvar esa directiva 1023-2019 precisamente por ese distinto tratamiento que hace cada Estado en cuanto a la insolvencia. Evidentemente, pues esa adaptación a la directiva que hace en la reforma de la ley concursal va a plantear muchísimas cuestiones en cuanto al proceso, en cuanto al objeto de lo que es la propia reforma y la propia adaptación. El libro tercero seguramente nos dará para escribir ríos de tinta. Sin embargo, en cuanto a las personas físicas y en la medida que esa normativa la ha aceptado el Estado español para incorporarlo al concurso de personas físicas para no empresarios, aunque la directiva se refiere principalmente a empresarios, la solución que se dé a esas cuestiones prejudiciales para empresarios, para lo que está pensado en la directiva, realmente van a tener una trascendencia para los concursos de personas físicas que no sean empresarios, precisamente por esa decisión del Estado español de establecer un régimen similar para ambos tipos de personas. Una de las cuestiones que tenemos claro es que efectivamente, como les he dicho y me repito, la directiva está pensada para personas que ostenten la condición de empresario y deja fuera las personas que, habiendo realizado una anterior actividad empresarial y que mantengan deudas de esa actividad empresarial, no reúnan la condición de empresario en el momento de solicitar su concurso o en el momento de solicitar la exoneración de su pasivo. Esa solución pues no la tenemos en la directiva, tampoco la tenemos en el proyecto de reforma. Entonces entiendo que es una de las cuestiones que pueden plantearse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La cuestión principal atiene al crédito público. El crédito público, teníamos en el texto refundido la prohibición de exoneración del crédito público para personas físicas, tanto consumidores como no consumidores. Algunos tribunales habían entendido que había un exceso de delegación del legislador español al hacer el texto refundido, porque se entendía que el texto refundido, nacido para armonizar, aclarar o refundir las distintas normas que había, pues había habido un exceso de legislación, porque en una parte del proceso de concesión del beneficio de exoneración, pues se entendía que no estaba prevista la no exoneración del crédito público. Es decir, se prevía la exoneración del crédito público en uno de los sistemas, en el sistema de exoneración directa, y no estaba previsto en el sistema de exoneración vía plan de pago. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 2 de julio de 2019, entendía que eso no podía ser así, que no podía ser de peor condición la persona física que tenía que acudir a un procedimiento de plan de pagos respecto al que no tenía por qué hacerlo, porque hacíamos de peor condición a la persona que menos tenía. En esa sentencia, pues finalmente se decidió por el Tribunal Supremo que el crédito público era un crédito exonerable. Nosotros actualmente estamos asistiendo a una serie de resoluciones judiciales que vemos muchas veces en los medios de comunicación, que no están tratando realmente, en su mayoría, el texto refundido. Estamos tratando procedimientos que se iniciaron con la ley concursal, en las que ahora se tiene que decidir sobre la exoneración del pasivo satisfecho y sobre el crédito público. Y nos encontramos pues una serie de sentencias que sí exoneran el crédito público. Hay, como es natural, pues criterios distintos. La Audiencia de Valencia
pues nos dice que no se exonera el crédito público y que no hay un exceso de delegación. A algún juzgado también, juzgado de Oviedo, juzgado de Pontevedra, nos dice que no. Por contra, nos encontramos una jurisprudencia que nos dice que sí. Córdoba, Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla, pues nos dice que sí. Bien, no tenemos una jurisprudencia uniforme, lo cual ocasiona el principal problema que tiene la segunda oportunidad, que es la seguridad jurídica. No nos encontramos con un sistema fiable. Nos pueden dar la segunda oportunidad y la exoneración de crédito público en un juzgado y no nos la pueden dar o nos la pueden no dar en otro. Y eso pues ocasiona una serie de disfunciones y un distinto tratamiento de las personas que bueno, por el principio de igualdad, todos tenemos que ser tratados iguales, que efectivamente no se está dando. ¿Qué nos dice la directiva al respecto? La directiva, en primer lugar, nos sienta un principio general. Nos sienta el principio general que implica que tiene que haber una exoneración plena, que el procedimiento de segunda oportunidad tiene que conducir por cualquiera de sus itinerarios a que en un caso nos den la exoneración plena. Este principio de la exoneración plena es mencionado en la Directiva 1023 hasta en 16 ocasiones. Sin embargo, el principio de exoneración plena no se contiene en el texto refundido. En ningún caso, en el texto refundido, perdón, en el proyecto de reforma de la ley concursal. Bien, realmente la directiva nos dice algo más. El artículo 23 nos dice que realmente en algunos casos los Estados pueden establecer unas excepciones a la exoneración que resulten justificadas. Bien, en ese sentido, pues yo no encuentro ninguna justificación en el proyecto de reforma de la ley concursal en el cual justifique de alguna manera que nos encontramos ante la posibilidad de exonerar el crédito público. También es cierto que ha habido una corrección de errores de ese artículo 23 en el cual se nos dice que lo que pensábamos que era una lista exhaustiva, una lista taxativa de casos en los que procedía que el Estado legislase, pues había habido una mala traducción y esa mala traducción es corregida y esa lista que entendíamos que era taxativa es una lista meramente ejemplificativa. Y con ese fundamento, pues el Estado español, con esa corrección de errores, podría legislar no sobre los aspectos que decía el artículo 23, sino sobre distintos aspectos, entre ellos el crédito público, y eso es lo que permitía que el Estado español pues hiciera el proyecto de reforma de la ley concursal tal y como está configurado ahora mismo, que es que se sigue prohibiendo el crédito público. Con la entrada en vigor de este proyecto, si realmente se plasma como está, realmente nos vamos a encontrar con una prohibición de exoneración del crédito público. Prohibición que ya se hallaba en el texto refundido de la ley concursal, pero que los tribunales, como les he dicho antes, pues entendía que había habido un exceso de delegación a la hora de hacer este texto refundido porque el Gobierno, Poder Ejecutivo, no podía crear derecho. Bien, ¿qué hacen nuestros tribunales? Bueno, pues nuestros tribunales, pues una de las cosas que hacen es que empiezan, por el efecto directo de aplicación de la directiva, traspasado el plazo de la transposición, empiezan a tomar en consideración la directiva y empiezan a pues realmente analizar esa directiva. Hay un auto muy curioso del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, de 4 de abril de 2022, que acoge un poco la tesis que yo le decía. Si la directiva lo que nos establece es que cualquier alteración de ese principio general de la exoneración plena tiene que estar justificada, pues aquí, en este caso, el magistrado don Pedro Márquez pues entendió que no había esa justificación en el texto refundido y concede la exoneración del texto refundido. Por contra, el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo pues nos dice lo contrario y un auto del Juzgado de lo Mercantil, el número 7 de Barcelona, pues nos vuelve a decir, contradiciendo su propia
su propia jurisprudencia nos vuelva a decir que no se exonere el crédito público. Volvemos a lo mismo que lo decía antes. El principal problema que tenemos con la segunda oportunidad es el de la inseguridad jurídica. Yo necesito, como abogado de segunda oportunidad, un sistema al que acogerme. Quiero tener claro cuál es el sistema, cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos, qué se me va a exonerar, a quién se va a exonerar y cómo se va a exonerar. Eso ahora mismo pues yo realmente no lo tengo claro y efectivamente entiendo que eso deberá de ser una de las cuestiones que se plantee. Yo, lógicamente, tengo mi opinión. Yo considero que el crédito público debe de exonerarse. Creo que al menos la mayor parte de nosotros estaremos de acuerdo en eso. Lo que sí creo es que quizás no todo el crédito público deba de exonerarse. Entiendo que se debe de mantener el crédito público, al menos el crédito público privilegiado, pero es una opinión nada más. Como les decía, yo solo vengo a plantear cuestiones y realmente pues creo que esta cuestión queda planteada. En definitiva, la principal cuestión que tenemos en la segunda oportunidad y en el análisis de la directiva es que si realmente tenemos un principio general, el juego del artículo 23, que nos hace esa corrección al principio general en cuanto a que los Estados pueden legislar, pues es la cuestión que fundamentalmente nos va a dar mucho juego en esas cuestiones prejudiciales. También otra cuestión que yo analizaba en una conferencia en otro colegio profesional era la cuestión relativa a lo siguiente. El crédito público no solo tiene el privilegio de la prohibición de exoneración. El crédito público tiene otro privilegio, que es el de la ejecución separada. La directiva, además, nos sienta otro principio, que es que son contrarios al derecho de la Unión Europea las medidas que dificulten o impidan el cumplimiento de los objetivos de la directiva. Y uno de esos objetivos de la directiva es la posibilidad que tiene la persona física de cumplir un plan de pago, es decir, de llegar a la exoneración del pasivo insatisfecho a través del cumplimiento de un plan de pago. Si tenemos por un lado plan de pagos que además nos dice la directiva que tiene que ser adecuado a la capacidad de la persona, tiene que ser proporcional, lógicamente, a sus ingresos. En ese sentido, había un auto del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona de 26 de abril de 2021 que acuñó un concepto que era el esfuerzo razonable. Pues bien, si la persona física consumidora tiene, según la directiva, la posibilidad de acudir a hacer ese esfuerzo razonable en ese plan de pago y llegar a la exoneración vía plan de pago, el hecho de que exista una ejecución separada, un apremio administrativo que compromete la totalidad del patrimonio de ese consumidor puede hacerle que incumpla ese plan de pago y en consecuencia se incumpliría así el objetivo de la directiva de poder llegar a la exoneración vía ese plan de pago. En definitiva, bueno, pues es una cuestión que yo entiendo que tampoco tenemos salvada en la propia directiva. Y yo realmente, pues eso es un poco lo que quería plantearles, es estas cuestiones que yo creo que en el futuro nos van a dar mucho juego. Creo además que el momento en cuanto a la segunda oportunidad es muy complicado. Yo pues lo que hago es aconsejarles siempre a mis clientes que tengan mucha prudencia, pero también les aviso que yo sigo planteando cuestiones y procedimientos de segunda oportunidad. Lo sigo proponiendo y lo sigo aceptando como administrador concursal, que es también lo que me toca. Y bueno, yo creo que he cumplido más o menos el tiempo. Cristina, muchas gracias. Al minuto. Muchas gracias, José María. Ahora damos paso a don Francisco González, si nos escuchan. Sí, ¿no? ¿No escuchan? Sí, digo, vale, pues, cuando quieran, sí, perfecto. Vale, estupendo. Primero, gracias por la invitación al Colegio de Abogados de Granada. Como veis, no he podido ir. Para poder ir tengo que
por lo menos preverlo por 8 meses. Estamos llegando a 8 meses vista en instancia en Barcelona, con lo cual es posible. O sea, programarse viajes como estos pues es prácticamente imposible. Pero bueno, no desespero que algún año pues pueda no solamente participar en un congreso así, sino también hacerlo de manera presencial, que ya estoy un poco hasta la coronilla del tema este de hacerlo online, porque realmente pues no tiene gracia. Yo creo que con esta me despido, que era lo que os digo, del tema online, que cada vez encuentro menos gracia al asunto, que bueno, no se ha podido hacer de otra manera y tampoco lo podría haber hecho yo de otra manera esta ponencia. Así que gracias por escucharme, gracias por la invitación y vamos a ello. Voy a poner el reloj porque me va a resultar muy complicado ajustarme al tiempo, ya lo digo, pero lo voy a hacer todo lo posible y espero no embalarme, cosa que me ocurre con frecuencia, pero esta vez voy a respirar tranquilamente y voy a intentar hacerlo de manera relajada. Porque tengo muchas cosas de las que quiero hablar y son realmente, creo que interesantes, por lo menos para mí son realmente interesantes. Voy a compartir un PowerPoint que facilitaré después de la ponencia. No dice gran cosa, pero sirve por lo menos para tener una guía de lo que voy a ir hablando. Vamos allá, a ver si no hay problema, que seguro que sí, que todo se ve bien. Vamos allá. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, pues a mí me ha tocado hablar de estos temas, de las cuestiones perjudiciales pendientes relativas a las costas, prescripción y acciones del Banco Popular. Es verdad que las acciones recientemente han sido, pues ya tenemos sentencia y también una de las costas que voy a comentar también tenemos sentencia, pero cuando me lo encargaron estaba el asunto todavía sub judice, aún no se había dictado sentencia y creo que es interesante lo que voy a comentar para tener claro estos tres temas, cómo están actualmente o qué futuro les espera. Está bien lanzar unos titulares con carácter previo. A mí el tema de las costas, lo que realmente me parece interesante es la cuestión relativa a si es necesario un requerimiento judicial previo para poder imponer las costas a la parte demandada, a la entidad bancaria, entidad financiera o al profesional que haya impuesto esa condición general abusiva. Si es preceptiva, es necesaria ese requerimiento judicial. La verdad es que la respuesta que nos da el Tribunal Europeo puede condicionar la conducta y la actitud de las entidades bancarias que esperan, en su caso, requerimiento judicial previo para posicionarse y daría igual el contenido del requerimiento judicial e incluso su contestación. Lo importante sería que el juez ha declarado esa cláusula abusiva y con eso sería suficiente incluso aunque hubiera un allanamiento para condenar a costas. Creo que eso puede ser trascendente. En el tema de la prescripción, la verdad que es una caja de Pandora, es algo que va a ser de difícil resolución, nos va a dar, seguro, ideas, interpretaciones, pero bueno, es un tema trascendente porque, por ejemplo, la cláusula de gastos está pendiente de lo que se resuelva sobre la prescripción por el Tribunal Europeo. Y recientemente pues hemos tenido conocimiento de la sentencia de las acciones del Banco Popular, estos inversores, accionistas que adquirieron por la ampliación de capital del Banco Popular en 2016 e incluso en el 2012, pues si tienen derecho o no tienen derecho a verse resarcidos porque el Banco Popular no daba una imagen fiel, una imagen correcta de lo que realmente había detrás, y detrás pues había una situación insostenible y que tuvo que intervenir la autoridad europea. Veremos lo que ha resuelto. Y sí, hay que decir que en principio esta sentencia tiene más de declarativo que de interpretativa, como veremos. Bueno, vamos allá, vamos a materia. La primera cuestión perjudicial que traigo a colación es esta, que ya ha sido, como he dicho, resuelta recientemente, 7 de abril de 2022, y que ponía, se trataba, vamos a poner el supuesto era un préstamo multidivisa de 159.000 euros. El juicio, el pleito fue por cuantía indeterminada que entonces correspondería a 30.000 euros al abogado y 18.000 euros al procurador conforme a los aranceles. CaixaBank, que era la demandada, hizo pago de unas costas de 7.000 euros y la hoja de encargo profesional únicamente recogía 1.200.
Ocurre que tiene, se le declara nula la cláusula, se declara nula la cláusula contractual abusiva y el abogado interpone solicita la tasación de costas con relación a la cuantía determinada, 30.000 euros. Y en este momento es cuando se pregunta al juez si realmente el 394.3 de la ley, que nos dice que no se puede sobrepasar un tercio de la cuantía, las costas que se impongan en la parte contraria, correspondería 10.000 euros al abogado en este caso, si esa limitación es razonable conforme al derecho de la Unión para dar plena satisfacción bajo el principio de efectividad del consumidor, o si también debe estar sujeto a la determinación de la cuantía del proceso, que parece que es inamovible si no se impugna durante el procedimiento como indeterminada, y con lo cual está constreñido realmente procesalmente a poder decir algo más. Bien, el Tribunal Europeo nos da unas notas de interpretación más que otra cosa. Nos dice que ese límite máximo es acorde con la legalidad, siempre y cuando el concepto de reembolso sea un importe razonable y proporcional respecto de los gastos que haya tenido que soportar el consumidor. Importe razonable y proporcional. En este caso eran 10.000 euros. El principio también con relación a la cuantía del proceso, aún así le deja libertad al juez para que pueda ir más allá si entiende que el proceso ha sido complejo o que realmente el consumidor no se ha visto correctamente satisfecho, para que ponga un importe superior, un importe que entienda razonable y proporcional. Esto no es el Tribunal Europeo. Yo sinceramente no me importamos con entiendo que con relación a los 10.000 euros en los cuales se basó este supuesto de la cláusula multidivisa, pues parece un importe razonable y proporcional. La segunda cuestión, esta sí que la tenemos viva, es una cuestión, sinceramente tiene demasiadas referencias, un poco particular, pero la expongo porque va relacionada con el tema de las costas, y así lo sabemos todo. Es una cuestión de interpretación del artículo 22 de la Ley de Procedimiento Civil, que nos dice que si hay satisfacción extraprocesal, se pondrá decreto por el Tribunal de Justicia sin costas a ninguna de las partes. En este caso pasó eso, es decir, se comunicó por experiencia procesal por parte del consumidor y se puso directamente ese decreto conforme al artículo 22. Además, había requerimientos previos. Se pregunta aquí al juez si realmente se debe parar aquí o se debe ir más allá de la legalidad procesal y decir que también debe echar con las costas la entidad bancaria, la entidad financiera. Además, en este caso que hay requerimientos previos. Y si esto no supondrá un obstáculo para ir a los tribunales, un efecto disuasorio para los consumidores. Bien, digo que es un poco particular porque yo creo que se podría haber solucionado o bien vía el propio artículo 22, que nos dice en su apartado 1, párrafo segundo, que si no están de acuerdo o subsiste un interés legítimo, que podría ser de las costas, se hace una comparecencia y se dicta un auto por el juez diciendo si se imponen o se imponen las costas, que sería el interés legítimo. También se ha contravenido por analogía, por el allanamiento, diciendo que habiendo requerimientos previos se pueden imponer las costas. No creo que sea muy trascendente, pero la tenemos viva, esta cuestión. Vamos con la tercera cuestión, que sí que es interesante, somete a deliberación, somete en su caso a interpretación el tema de la jura de cuentas, su cauce procesal y si realmente este pacto que vamos a ver ahora es conforme al derecho de la Unión. Se trata de una cláusula suelo en la cual existía una hoja de encargo profesional y en la que el abogado decía en la hoja de encargo profesional que si se desiste del procedimiento o se llega a un acuerdo en contra del Consejo de Letrado del bufete o sin su conocimiento, debe abonar el consumidor, el cliente, los honorarios conforme a baremo. Y ocurre que entonces pasó esto con un decreto por satisfacción extraprocesal, sin consentimiento o conocimiento del abogado, y el abogado va a la jura de cuentas a reclamar contra su cliente consumidor, pues esos honorarios conforme a las normas orientadoras del Colegio de Abogados respectivo. Se pregunta al juez, vamos a ver,
un procedimiento como este tan sumario, en el que solamente conoce el LAG, en principio, salvo que haya una impugnación por parte del consumidor, pues garantiza correctamente los derechos que tiene el consumidor. Además, después, cuando procede este recurso, parece que está limitado al objeto del recurso, a lo que se interponga, a lo que sea objeto del recurso, y únicamente tiene la prueba documental. Me pararé aquí y diré que la cuestión 448/17 ya nos dice que el LAG no da la protección adecuada que se dispensa por la directiva del 93, por las directivas que son favorables al consumidor, con lo cual parece que debe ser el juez el que tutele estos derechos. También hay otras resoluciones, la 137/08, la 632/17, que nos dice que el juez puede de oficio tutelar y investigar y pedir prueba, porque en su caso someterse a la documental. Yo creo que con estas trazas, con esto que he comentado, se podría responder la primera pregunta. En este caso, como el juez sí que va a conocer posteriormente y como ese recurso de revisión parece que adecuado conforme a normativa, yo creo que se solventará. Pero la segunda pregunta es más interesante, después de someter a consideración la normativa procesal española de la Junta de Cuentas con relación al consumidor, una cláusula en la hoja de encargo profesional con el consumidor relativa a abonar los honorarios por desistimiento o acuerdo sin conocimiento en contra del consejo del abogado ¿constituye el precio de la contraprestación? Esta sería una pregunta sencilla, porque sí, evidentemente constituye el precio de la contraprestación, porque es lo que se ha pactado como precio. Si este es el precio, es decir, ¿es claro y comprensible esa revisión a las normas orientadoras del colegio? Pues parece que no, porque evidentemente no tiene conocimiento en ese momento qué es lo que va a pagar efectivamente el consumidor si ocurre ese supuesto que hay en la hoja de encargo. Y luego vuelvo a preguntar, ¿y si fuera clara, constituye una práctica desleal? Al no tener certeza de cuáles son los honorarios, pues parece que también se inclina el Tribunal Europeo por decir que habrá que corregir estas hojas de encargo profesional y de alguna manera ponérselas más claras, una información más clara y más comprensible al consumidor cuando las firme. Vamos con la siguiente. Esta es la cuarta, para mí la interesante o lo que puede tener trascendencia, porque puede variar en algo la actitud o el comportamiento de las entidades, de los profesionales, de entidades bancarias, entidades financieras y profesionales, para que realmente no esperen no les sea más rentable judicializar incluso el asunto, ya que sin reclamación previa, si se declara nula una cláusula, sin reclamación previa debe, lo que está preguntando directamente, debe conllevar la condena en costas sí o sí. Y eso conforme al artículo 6 de la Directiva 93, que nos dice que la cláusula abusiva es nula, no es vinculante, y si no es vinculante no produce ningún efecto, y para resarcir completamente al consumidor habría que abonarle las costas con o sin reclamación extrajudicial. Estas son las preguntas que interponen en este sentido toda la instancia de Sevilla, número 10. Ahí tienen las cuestiones, la cuestión, la numeración. Veremos lo que resuelve. Parece interesante el saber si realmente resuelve en sentido positivo y que realmente, pues, con independencia si hay reclamación extrajudicial, si una cláusula es declarada nula, siempre, además ya podría resolver y podría incluso dar respuestas que nos sirvan para lo que anteriormente hemos comentado con la anterior cuestión, pues siempre se impongan las costas al profesional. Vamos ya al tema peliagudo, al tema de la prescripción, porque realmente es un tema que admite interpretaciones y que va a ser difícil de resolver, pero voy a llamar la atención porque fijaros que luego veremos la que ha puesto el Tribunal Supremo, que ha asumido, como no puede ser de otra manera, la jurisprudencia del Tribunal Europeo, la ha asumido, pero posteriormente la Audiencia Provincial de Barcelona, a renglón seguido, pues complementa la del Tribunal Supremo y, veréis cómo la complementa, no vaya a ser, no, es que si realmente con las preguntas del Tribunal Supremo, como veremos ahora, todas las cláusulas de gastos, pues tendríamos un margen por lo menos hasta el 2025, tendrían un margen los consumidores hasta el 2025 para reclamarlas. Y fijaros que a lo mejor reclamarlas incluso aquellas préstamos hipotecarios que ya hubieran sido cancelados, o sea, que ya no estén vigentes, que hayan sido agotados sus efectos. Porque hay una cosa que dice el Tribunal Europeo que es muy interesante, que hay que grabarla al consumidor, lo es siempre, antes, durante y después
Lo importante es que en aquel momento contrató como consumidor, con lo cual le arrastra esa condición. Eso creo que va a ser interesante. Bueno, antes de ver las cuestiones que se han suscitado, os tengo que hacer una introducción para saber dónde estamos con el tema de la prescripción. Hay 4 sentencias que ha dictado el Tribunal Europeo sobre el tema de la prescripción. La primera es la de 9 de julio del 2020, en la cual se ponía en evidencia o se traía a colación el derecho rumano que dice que el plazo de prescripción empieza a correr 3 años después de la declaración de nulidad de la cláusula. 3 años después de la declaración de nulidad de la cláusula. ¿Qué dice el Tribunal Supremo rumano? Oiga, sí, es verdad que es una vez declarado, pero es una vez declarado, pero de cara al futuro, es decir, todo aquello que ya se ha pagado ya no tiene sentido. Es, bueno, es su interpretación, ¿eh? Es su interpretación. Entonces se somete a consideración al Tribunal Europeo, que en esta primera sentencia ya distingue efectivamente en qué es lícito y que es ajustado al derecho de la Unión, distinguir entre la acción declarativa de nulidad y la acción de restitución de cantidades. Eso está bien. Es decir, el derecho de la Unión Europea no va a decir nada sobre eso. Allá cada uno con su derecho nacional y no se va a meter en los plazos. Bien, pero una vez que distingue de esto, sí que dice, en este caso, como digo, que aquí lo dice, que el consumidor lo es siempre, antes y después, que da igual que se haya consumado el contrato, y lo importante es que el consumidor tenga conocimiento de que realmente esa cláusula es abusiva. Mm, y que dice, que incluso dice, con el cumplimiento íntegro del contrato, dice expresamente el Tribunal Europeo, puede no conocer o puede serle excesivamente difícil conocer que aquella cláusula era abusiva. No da más pautas interpretativas. Sí que es verdad que en este caso dice que lo que le someten a consideración está en contra del principio de equivalencia. Es decir, hay una regulación dispar entre los efectos de la acción entre los efectos de pedir la acción de restitución de la declaración de nulidad, que son 3 años en Rumanía, con la acción de las cláusulas abusivas, que es a partir del cumplimiento íntegro del contrato. Y parece que eso puede chocar con el principio de equivalencia. La segunda sentencia del Tribunal Europeo sobre la prescripción es ya una a raíz de las preguntas de Mallorca y Ceuta, la 224/19, y nos dice como trascendente, que se traía a colación también los gastos hipotecarios, que el plazo que tenemos aquí actualmente de 5 años, y siempre va a decir esto el Tribunal Europeo, es conforme al principio de equivalencia y conforme al principio de efectividad, es decir, le va a dar igual que sean 2, 3, 5, 6 o 10 años, lo importante es saber, evidentemente, cuándo empieza a correr, porque todo lo demás pues, va a ser intrascendente. Y aquí siempre dice, empezará a correr siempre que el consumidor no ignore que la cláusula sea abusiva o, en su caso, esté en condiciones de percibir la amplitud de los derechos que le reconoce la Directiva del 93, interpretativa completamente la sentencia. La tercera sentencia es la de 22 de abril de 2021 y aquí nos dice que, vamos a ver, era una acción de enriquecimiento injusto y nos dice que el plazo no puede empezar a correr desde el momento en el que se ha producido un enriquecimiento injusto, porque el consumidor posiblemente no tenga conocimiento en ese momento de qué cláusula era abusiva y por qué era abusiva. Y la última sentencia es la de 10 de junio de 2021, también a consecuencia de preguntas de aquí relacionadas con la cláusula multidivisa, que nos dice que nunca puede ser desde la fecha de la aceptación del préstamo hipotecario, porque ahí nunca está en condiciones el consumidor de conocer con amplitud sus derechos y cuáles hayan sido, en su caso, abusivas. Simplemente nos dice que en el momento de la firma del contrato no es posible. Entonces, con estas 4 sentencias, pregunta Barcelona, el 22 de julio del 2021, la primera pregunta sobre la prescripción, para reclamar las consecuencias económicas de una cláusula abusiva, como los gastos, es compatible que se inicie con anterioridad al momento en que dicha cláusula ha sido declarada nula por abusiva. Es decir, es el manido debate de saber si realmente tenemos que esperar la declaración judicial para que corra el plazo o puede empezar a correr antes el plazo. Bien, nos dirá, yo creo que es una cuestión de derecho interno siempre que se respeten los principios de eficacia, de efectividad y de equivalencia. La segunda, ¿es correcto poner como dies a quo? Es cuando empieza a correr la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la jurisprudencia en la cual el Tribunal Supremo nos dice qué gastos son abusivos, que sería a partir del 23 de enero del 2019, con lo cual tenemos 5 años y estaríamos siempre en plazo. Y la tercera pregunta, ¿es correcto que en un contrato de larga duración
en el que se va haciendo pagos sucesivos y ya se ha agotado todo ese pago y no se va a repetir esos pagos, no se empiece a aplicar, a empezar a aplicar el plazo de prescripción con los pagos? Esto es lo que pregunta Barcelona. La verdad que se van a refundir a buen seguro todas las que vamos a ver ahora, porque el Tribunal Supremo, curiosamente, digo curiosamente, pregunta esto. La primera pregunta que hace, el 22 de julio del 2021, es interesante cómo empieza, es conforme con el principio de seguridad jurídica. Vamos a ver, es que como declaremos está diciendo que hay que esperar la declaración judicial o a partir de la declaración judicial se empieza a correr el plazo, pues se nos va de madre todo y crea una inseguridad jurídica y nos pueden reclamar préstamos a partir hipotecarios de cuando tuvo efecto la directiva en el 93, en el 98, pues todos los préstamos hipotecarios estarían metidos. Bien, él entiende ya, si tal interpretación no fuera conforme con el principio de seguridad jurídica, es decir, esto nos dejaría campo libre para que todo el mundo pudiera reclamar. Y la segunda pregunta que hace es, vale, teniendo en cuenta lo que ya ha manifestado, las sentencias que os he comentado, se hace eco de esto. Es decir, realmente el Tribunal Supremo dice, vamos a ver, suponiendo que la primera respuesta nos va a decir que evidentemente es contrario al principio de seguridad jurídica porque nos desestabiliza todo y la seguridad jurídica la interpreta usted, Tribunal Supremo, con lo cual probablemente irán por ahí los tiros. Bien, pero el Tribunal Supremo ya se hace eco de que realmente tiene que conocer que la cláusula es abusiva. Entonces, dice, ¿desde cuándo? Pues puedo poner una fecha. La fecha es cuando el Tribunal Supremo dijo qué cláusulas en los gastos hipotecarios, pues cómo deben repartirse, ya las conocéis. Pues el 23 de enero del 2019. Y dice, y si no fuera el 23 de enero del 2019, voy más para abajo. Y si fuera estas que os he comentado, 9 de julio de 2020, bueno, más para abajo no, más para arriba, o la del 16 de julio de 2020, es decir, las sentencias europeas, las del Tribunal Europeo. Si no vale la mía, valen las suyas, pero quiere un dies a quo, y lo fija aquí. Claro, esto realmente, si respondiera a 2 o 3 de manera afirmativa, pues nos da un plazo de 5 años, que siempre estaríamos en plazo hasta el año 2025-2024, con lo cual habría un aluvión de demandas. ¿Qué ocurre? Que viene la audiencia provincial y dice de Barcelona, la sección 15, que tiene buena química con el Tribunal Supremo, con la Sala Primera, pues solicitan la acumulación de esta sentencia, de esta cuestión, a la del Tribunal Supremo. Todas se van a refundir, yo creo, porque, bueno, creo que debería hacerse así. Y nos dará una sentencia muy interpretativa, que veremos cómo la interpretamos. Pero la verdad que han cerrado bastante el círculo y tampoco se va a poder salir mucho más allá de esto. Pero la Audiencia Provincial de Barcelona le echa una mano y dice, vamos a ver, que entonces no hay nada prescrito. Es decir, si les damos hasta el 2025, pues aquí aluvian otra vez. Tenemos a los mercantiles hasta arriba. Bien, entonces dice, lo primero que pregunta, ¿es compatible esa acción de prescripción? En Cataluña, aquí pone 10 años, en Cataluña son 10 años, la acción de restitución de las cantidades, en el Código Civil, el resto son, salvo, no sé, especialidades, ahora no me suena ninguna más, son 5 años, ¿vale? Pero en este caso, que son 10 años, siendo un plazo tan largo, estos 10 años a contar desde que la cláusula agota sus efectos, con la liquidación del último de los pagos. Para él, el último de los pagos sería el dies a quo, momento en que el consumidor conoce los hechos determinantes de la abusividad en el pago. ¿O es necesario que el consumidor disponga de información añadida sobre la valoración jurídica de los hechos? Intenta distinguir hechos determinantes, pago, con valoración jurídica, hecho jurídico, que sería otra cosa. Vendría a colación la jurisprudencia alemana que hace esta distinción, que veremos si la coge el Tribunal Europeo, porque está, pues está muy embebido de la jurisprudencia alemana. Haciendo esta distinción, hecho determinante, pago, valoración jurídica, Tribunal Supremo o Tribunal Europeo, que es cuando nos dice cuándo es abusivo, si sobrepasa esto, dice, el hecho determinante, y además seguro que, bueno, que ya digo que la jurisprudencia alemana sí que lo fija muchas veces, sí que ignora muchas veces la valoración jurídica, pues si el hecho determinante no es el pago y es la valoración jurídica, dice, si fuera la valoración jurídica, que entonces nos vamos a las sentencias que hemos comentado antes del Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pueden tener en consideración otras circunstancias distintas que no tengo ni idea cuáles son. Pero claro, eso deja la puerta abierta a que se cree una jurisprudencia, una doctrina de esas circunstancias distintas. Porque veremos, realmente es bastante ambigua esa pregunta. Aquí me quiero detener solo un segundo, solo un segundo, porque ¿qué es esto de diferenciar un hecho determinante como pago y un hecho jurídico y una valoración jurídica como algo diferente? Cuando
actualmente, y con las acciones del Banco Popular, se están aportando las sentencias del Tribunal Europeo como hecho determinante. Claro que valoran jurídicamente todo aquello, pero es un hecho determinante para conocer el alcance de la situación en la cual nos encontramos. Con lo cual, yo no veo esa diferencia. La valoración jurídica se hace en sentencia, pero es un hecho determinante el conocer que realmente por qué es abusiva esa cláusula. Bueno, pues esto es lo que hace la Audiencia Provincial de Barcelona. Y luego hace una pregunta que le doy muchas vueltas, pero que está un poco desenganchada, desligada de las anteriores. Y bueno, viene un poco a decir que no sería mejor que el plazo de prescripción empiece a correr antes de que el plazo expire, no cuando, perdón, antes de que el plazo sí expire, no antes de que el plazo empiece. Es un poco enrevesada. Yo no sé si quiere más argumentaciones, que sí, conforme más dificultad haya de interpretación, pues más difícil luego será pues dar una jurisprudencia o una doctrina más clara. Esto con prescripción. Y ya voy a terminar en 2 minutos para cumplir el horario con el tema de los accionistas, inversionistas, adquirientes de las acciones del Banco Popular a consecuencia de la ampliación de capital del 2016. Bueno, pues hemos tenido esta sentencia que digo que es declarativa más que interpretativa. Una sentencia que interpreta la directiva del 2014, deja de lado la directiva del 2003. La directiva del 2003 es la que nos habla de la protección que tienen los inversores cuando el folleto informativo pues, no refleja una imagen fiel contable de la empresa. La directiva del 2003 es una directiva general, la de 2014 es especial y se antepone a la del 2003. Habla el Tribunal Europeo de los 2 principios fundamentales. Cuando se aplica la directiva del 2014, hay que tener en cuenta que estamos en un contexto en el que se está ejecutando una decisión europea de la JUR, de la Junta de Unificación, Junta Única de Resolución, de la Comisión Europea, una decisión europea. En este marco de decisión europea, la directiva del 2014 dice, para estas decisiones europeas, teniendo en cuenta que se adoptan, dice, para evitar un colapso financiero y en interés general público que debe anteponerse al de los inversores, eso dice de la sentencia, pues bajo 2 principios. Principio primero, los accionistas deben asumir las pérdidas y segundo, los acreedores no tienen derecho, no tendrán más pérdidas que las que resulten de una liquidación ordinaria de esa entidad. Y esa liquidación ordinaria, tal y como salía en el informe de Deloitte, hubiera sido negativa y nunca hubieran obtenido ningún tipo de beneficio. Bien, va construyendo argumentos no, va exponiendo la decisión que ha tomado tan tajante, porque hay que decir que abarca las acciones de responsabilidad por resarcimiento vía folleto, texto refundido del mercado de valores, con las acciones de anulabilidad por error invalidante del consentimiento o por dolo, las que se están ejercitando. ¿Hay algunas otras que se pueden ejercitar? Sí, pero me parece que este embudo todo viene aquí. Todo al final va a caer en lo que está diciendo aquí. Se está ejecutando una decisión europea. Y nos dice también el Tribunal Europeo, oiga, tiene otras soluciones. Vayan ustedes a cada Estado miembro que regule, en su caso, soluciones que se adopten para estos supuestos. No hay ninguna excepción en la decisión de la JUR que diga, expresa y clara y precisamente, que tienen derecho estos inversores, acreedores o accionistas a recuperar esas cantidades. En definitiva, la conclusión es muy clara. Es decir, no admite interpretación la conclusión. Si va a haber más cuestiones prejudiciales, pues no lo sé. Pero ha sido muy tajante. Bueno, tanto las conclusiones del abogado general ya lo eran, pues en 5 folios el Tribunal Europeo ha hecho una síntesis, una refundición de los argumentos por los que entiende que no deben resarcirse a los accionistas. Y bueno, y esto es lo que ha dictado recientemente y veremos bueno, cómo se interpreta y el eco que hay, o cómo se interpreta o si da lugar a algún tipo de interpretación. Bueno, 27 minutos 50 segundos, lo he intentado de todas las maneras posibles, seguro que me he embalado, como siempre, pero no tenía otra manera de comentarlo que no fuera así. Bien, pues gracias por la atención y luego si queréis comentamos cualquier cosa o cualquier apunte o lo que queráis, luego lo comentamos. Gracias por la escucha. Posibilidades, a ver qué se plantea a continuación. Damos la palabra a doña María José, cuando quiera. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al grupo de... Hago algo mal, ¿no?
Sí. ¿Se me oye? ¿Qué estoy diciendo? Sí. No oigo allí Yo no nada. oigo allí nada. Nosotros sí. Ahora... Ya está, ya, yo creo que lo han Ya he silenciado. dejado de compartir, ¿no? Sí. Sí, he dejado de compartir. Silvia, ¿he Ahora dejado de sí. compartir? Ahora sí. Ahora os oigo, vamos. Perfecto. María José, cuando... Bueno, pues nada, gracias por la invitación al Grupo de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Granada. Es un placer pues volver a compartir con vosotros unas sesiones formativas, porque soy un grupo muy activo en el que estáis continuamente pues intentando dar la formación que es tan importante para el desarrollo profesional pues de todos los operadores jurídicos, de los letrados y también obviamente de los magistrados. Yo en mi intervención me voy a centrar en dos cuestiones prejudiciales. Una primera, que es menos mediática, pero que está a punto de resolverse y que yo creo que es bastante interesante desde el punto de vista procesal. Y luego, en segundo lugar, hablaré sobre la cuestión prejudicial que ha planteado el Tribunal Supremo en materia de comisión de apertura. En relación a la primera, es una que planteó el Tribunal Supremo y que yo creo que no ha sido tan conocida como otras en un auto de 27 de noviembre del 2019. Y yo creo que es bastante interesante porque tal y como se expone en la propia cuestión prejudicial... ¡Ay! Siempre se me olvida, gracias. En la aplicación del derecho de consumo y de la normativa comunitaria es la tensión que se produce entre la aplicación de los principios procesales que rigen en nuestro proceso civil y que además tienen su fundamento en cuestiones tan importantes como la seguridad jurídica, la buena administración de justicia y el respeto a un proceso con todas las garantías que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y por otra parte el cumplimiento del principio, el respeto al principio de efectividad del derecho de los consumidores regulado en la Directiva 93/13. ¿Hasta qué medida o en qué medida los principios procesales pueden limitar este principio de efectividad? Como digo, la cuestión está muy avanzada, un poco más y casi se resuelve porque la vista tuvo lugar en mayo del 2021, el abogado general formuló sus conclusiones en julio del 21 y ya está anunciada en la página de la Curia que el fallo se va a publicar el 17 de mayo del 2022, o sea, en 5 días tendremos la decisión del Tribunal de Justicia sobre la materia. Para analizar esta cuestión prejudicial y muy brevemente, yo creo que es interesante tomar en consideración los antecedentes del caso que han dado lugar a su planteamiento, porque concurren circunstancias específicas que en cierta medida sí que pueden determinar el fallo, o no es determinar el fallo, sino condicionar la respuesta que se dé, e igual esa respuesta no puede aplicarse a toda la situación en general. En este caso, pues se trataba de una consumidora que contrató un préstamo hipotecario en el año 2006 con el Banco CEIS, con el Caja de España, antigua Caja de España, que ahora se llama Banco CEIS, un préstamo hipotecario que, como tantos otros, pues tenía una cláusula suelo. Y en enero del 2016 presenta una demanda para que se declarara la nulidad por abusiva de esa cláusula suelo. Y además se acumulaba a la pretensión declarativa la petición de condena a la devolución de todas las cantidades indebidamente cobradas y subsidiariamente pues solamente las cantidades devengadas a partir del 9 de mayo del 2013. En la sentencia se estima la demanda, se declara la nulidad de la cláusula suelo, pero se acoge a la pretensión subsidiaria de condena porque, claro, estaba vigente la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la sentencia del 9 de mayo del 2013. Esta sentencia, además, impone las costas al banco. Es el banco el que recurre la sentencia porque entiende que ha habido una estimación parcial y que en ningún caso debería de haberse impuesto las costas. El único pronunciamiento que se recurre es el pronunciamiento de las costas. Y el demandante, el consumidor, se limita a oponerse al recurso, no formula recurso de apelación ni tampoco impugnación al oponerse. Cuando está pendiente de resolver con la Audiencia Provincial, se publica la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre del 2016, que todos conocemos, el asunto Gutiérrez Naranjo, que dijo que era contrario al artículo 6 de la directiva, una jurisprudencia como la que se está aplicando en España, conforme a la cual se limitaban los efectos retroactivos que derivaban de la declaración de nulidad de la cláusula suelo.
Pero, pese a que se había dictado esa sentencia, la Audiencia Provincial, en enero del 2017, resuelve el recurso de apelación y estima el recurso de apelación. Entiende que ha habido una estimación parcial y que, por lo tanto, no procede condenar en costa al banco. Ante esta decisión es el consumidor el que formula recurso de casación y considera que en la sentencia tenía que haber tomado en consideración la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia el 21 de diciembre del 2016 y tenía que haber resuelto sobre los efectos de la nulidad, de tal manera que considera que esa actuación es contraria al 1303 del Código Civil y al artículo 6.1 de la directiva. El banco, obviamente, al oponerse al recurso de casación, dice que esa pretensión no es sostenible porque va en contra del principio de congruencia, que no recurrió en plazo y que, por lo tanto, no es posible modificar ese pronunciamiento que había quedado firme. El Tribunal Supremo se plantea en este caso si realmente los principios procesales que se aplicarían y en particular el principio de reformatio impeius, la aplicación de estos principios supondrían una vulneración del principio de efectividad del derecho de los consumidores. Parte en la cuestión prejudicial de exponer todo el marco normativo y jurisprudencial aplicable, pues empieza exponiendo la sentencia de 9 de mayo del 2013, que también la conocemos, la sentencia del TJUE de 21 de diciembre del 2016, que declaró que esa jurisprudencia establecida por la sentencia de 9 de mayo, que limitaba los efectos retroactivos derivados de las consecuencias económicas derivadas de la nulidad de la cláusula suelo, aquellas cantidades devengadas a partir de la publicación, era contraria al derecho comunitario, y como el Tribunal Supremo, pues una vez publicada esa sentencia, a partir de la sentencia del Supremo de 24 de febrero del 2017, cambió su jurisprudencia y obviamente se adaptó a la doctrina comunitaria. No obstante, como en este caso había miles de demandas que se seguían tramitando en los órganos judiciales y en particular en segunda instancia, en la que pues probablemente alguno de estos pronunciamientos, al venir dados por una doctrina consolidada como era la del Tribunal Supremo, que no solamente la había dictado en la sentencia 9 de mayo del 2013, sino que luego había sido reiterada en otra sentencia, pues no se había recurrido. En este caso, pues claro, tenemos la tensión por un lado en los principios procesales que rigen en nuestro procedimiento civil, pues el principio de justicia rogada, pues, regulado en el 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el principio de exhaustividad y de congruencia del 218, fundamental, el principio de reformatio impeius, el 465.5 dice que la autosentencia que se dicte en apelación debe pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas en el recurso o en su caso en el escrito de oposición e impugnación, y que la resolución no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución. Además, también entiende que podría haberse afectado el principio de mutatio libelli, ¿no? La modificación de las pretensiones, que el objeto del procedimiento queda fijado en el momento de presentación de la demanda. También el Tribunal Constitucional, pues dentro de ese marco jurisprudencial, alude como nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que todos estos principios, el principio de reformatio impeius y en algunos aspectos también el principio de congruencia, forman parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, que no solamente se reconoce en el 24 de la Constitución, sino también en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y la razón de ser, además, de este principio es que si se permitiera que los órganos de apelación pudieran perjudicar al apelante, pues entonces lo que se estaría es introduciendo un elemento disuasorio al ejercicio del derecho a los recursos y eso pues vulnera el derecho de defensa de las partes. También alude, ¿no? Cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia que dice que el principio de reformatio impeius está basado en los principios del derecho de defensa, seguridad jurídica y protección de confianza legítima. Y por último, pone de manifiesto que ya sabemos que es doctrina consolidada, que bueno, que la protección del consumidor no es absoluta. Hay límites que están derivados, uno de estos límites es el del principio de cosa juzgada, ¿no? La no modificación, porque se entiende que el principio de cosa juzgada pues atiende a la estabilidad, o sea, garantiza la estabilidad del derecho, de las relaciones jurídicas y de la recta administración de justicia.
Evidentemente, en la situación planteada en el asunto del que debe conocer el Tribunal Supremo, se da la tensión entre estos dos principios, porque claro, es cierto que el consumidor no había recurrido, pero no había recurrido porque en el plazo que tenía para recurrir había una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que establecía claramente que no se podía, que solo se debían abonar los intereses, las cantidades indebidamente abonadas después de la sentencia de 9 de mayo del 2013. Entonces, como cuestión, la cuestión que plantea es si el artículo 6.1 de la directiva se opone a que la aplicación de principios procesales impidan al tribunal acordar la restitución íntegra de cantidades y empeorar con ello la posición del recurrente, porque dicha limitación no ha sido recurrida por el consumidor. Como la cuestión está avanzada, está a punto de resolverse, contamos con las alegaciones que ha hecho ya la comisión y el abogado y las conclusiones del abogado general. La comisión dice claramente que ese principio de reformatio imperius en materia de derechos de los consumidores es contrario a la directiva, porque no se respetan los principios de equivalencia y de efectividad. Y además dice que en ningún caso se afecta a la cosa juzgada. Claro, sabemos que este es un límite absoluto que ya ha marcado el Tribunal de Justicia y que es un límite al principio de efectividad. Aquí el abogado general que asume esta tesis, ¿no? Yo discrepo, al menos lo cuestiono que esto sea así, no sé. La comisión dice que se vulnera el principio de equivalencia. ¿Por qué? Porque dice que la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y de nuestro Tribunal Supremo reconoce que se puede excepcionar estos principios procesales cuando deban aplicarse de oficio normas de orden público. Y cita una sentencia del Constitucional y 2 sentencias del Supremo. Las sentencias del Supremo son del año 2009, no son nada recientes. Entonces dice, bueno, sí, hay una excepción para la norma de orden público nacional. El principio de equivalencia nos dice que también deberán excepcionarse en materia del derecho de los consumidores y la Directiva 93/13, porque también ha dicho ya el Tribunal de Justicia que son normas de orden público y serían equiparables. Si no lo excepcionamos, pues estaríamos vulnerando el principio de equivalencia. Y además, en el caso concreto, entiende que también se vulneraría el principio de efectividad, porque claro, la aplicación estricta de estos principios lo que habría determinado es que el consumidor en este caso no había podido recurrir conforme a la jurisprudencia consolidada. No obstante, advierte que estamos en una situación excepcional y que en todo caso serán los tribunales los que tendrán que valorar en cada caso concreto si se están vulnerando el derecho de defensa y en todo caso arbitrar los medios para garantizar el principio de contradicción de las partes. Y el abogado general en parte asume esta tesis. Bueno, parte de que el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales tiene una especial relación y complementa el principio de efectividad, el principio, la doctrina del control de oficio por parte de los tribunales de la cláusula abusiva, fundamentado en el interés público que tiene la protección de los consumidores, pues ya sabemos que los órganos judiciales estamos obligados a examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de los contratos para subsanar este equilibrio que se produce entre el consumidor y el profesional, siempre, obviamente, que tengamos los elementos de hecho y de derecho para poder realizarlo. Y en cuanto al principio de equivalencia y el principio de efectividad, aplicado al caso concreto, respecto al principio de equivalencia, pues asume, ¿no?, como afirma la comisión, de que si hay una jurisprudencia nacional que excepciona la aplicación de estos principios procesales cuando se tenga que aplicar normas de orden público, pues evidentemente en el mismo nivel estarían la norma de protección de los consumidores y deberían excepcionarse estos principios procesales. Y claro, y en el caso concreto vuelve a reiterar que sí que se vulneraría el principio de efectividad, porque en este caso, ¿no?, el principio de efectividad no solamente estaría limitado por el principio de cosa juzgada, también ha dicho el Tribunal de Justicia que otro límite es la total pasividad del consumidor, no puede suplir el principio de efectividad la total pasividad del consumidor. Si el consumidor no hace nada, no en virtud del principio de efectividad, tendríamos que, con base al control de oficio, tener que declarar abusivas las cláusulas. En este caso no ha habido una pasividad del consumidor, porque ya pidió la restitución íntegra de las cantidades como pretensión principal y además, si no recurrió fue porque evidentemente había una doctrina jurisprudencial que ya había establecido la solución dada por el órgano de instancia. Y la conclusión a la que llega el abogado general
pues es la que también llega a la Comisión, que el artículo 6 de la directiva es contrario a la luz del principio de efectividad, se opone a la aplicación de los principios procesales de justicia rogada, de congruencia, de prohibición de la reformatio impeius, que impiden al tribunal que conoce el recurso contra un banco en el que la sentencia limitó en el tiempo la restitución de las cantidades impagadas en virtud de una cláusula suelo, declararla nula o acordar la restitución íntegra de las cantidades. Esta es la situación que tenemos a 5 días de que el Tribunal de Justicia se pronuncie. No obstante, no sabemos lo que va a hacer el Tribunal de Justicia, si va a hacer caso, va a seguir la línea del abogado general o va a resolver de otra forma. A mí, bueno, en primer lugar, claro, las circunstancias del caso concreto pues mandan un poco en la situación, porque en este caso la actitud del consumidor fue proactiva, solicitó la restitución íntegra y lo único que hizo es no recurrir porque no tenía un soporte, no un sustento en el recurso conforme a la doctrina jurisprudencial aplicable. Lo único que a mí me suscita dudas es la interpretación que hace tanto la Comisión como el abogado general sobre la aplicación en el caso concreto del principio de equivalencia y del principio de efectividad. Por un lado, el principio de equivalencia. A ver, yo tampoco no conozco todo el derecho, ¿no? Ya llevo unos cuantos años de ejercicio profesional, pero yo cuando leí que la Comisión decía que hay una doctrina jurisprudencial consolidada que permite excluir, excepcionar la aplicación de los principios procesales que llevamos grabados a sangre cuando hay normas de orden público con carácter general y taxativo, yo no la conocía. Me fui a leer las sentencias, ¿no?, que invocaban como ejemplo la 41/2008 del Constitucional y 2 sentencias del 2009. Y en realidad, si nos leemos esas resoluciones, no se están refiriendo a las normas, a la excepción en la aplicación del principio de reformatio impeius, pero no respecto a todas las normas de orden público, sino respecto a las normas de orden público procesal. En los supuestos de apreciación, por ejemplo, de la excepción de falta de litis consorcio pasivo necesario, en la que sí que es verdad que el órgano judicial debe apreciarlo de oficio, y si es el órgano de apelación el que lo aprecia, no está limitado por el principio de reformatio impeius. Pues equivalente sería cuando es el órgano judicial el que tiene que controlar de oficio su competencia objetiva, la jurisdicción. En estos casos sí que se pueden excepcionar los principios el principio de orden procesal. Pero claro, es que por un lado yo creo que habría que distinguir las normas de orden público procesal y las normas de orden público, si me permitís la expresión, material, ¿no? Y en este caso yo no solo no he encontrado jurisprudencia ni del Supremo del Constitucional que diga que se excepcione la aplicación de estos principios procesales, sino que precisamente, por ejemplo, hay una sentencia del Supremo, la 306/2020, que en una cuestión distinta, bueno, no es de consumo, pero bueno, no es materia de consumo, en materia de la aplicación de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguros, que sabemos que es una norma imperativa, que se deben apreciar de oficio por parte de los tribunales en materia de responsabilidad de la aseguradora. Y en este caso, precisamente, apreció la vulneración del principio de reformatio impeius en un supuesto en el que la audiencia provincial, en el juzgado de primera instancia, nos habían impugnado la aplicación de los intereses del artículo 20. Ese pronunciamiento no se había recurrido y la sentencia de apelación, siendo la recurrente la demandada, apreció de oficio la aplicación de los intereses del artículo 20. Y precisamente el Tribunal Supremo dijo que se había vulnerado el principio de reformatio impeius porque, aunque esos intereses se deben aplicar de oficio, no permitían no se podía permitir que se agravara la situación jurídica del recurrente respecto a un pronunciamiento que no había sido recurrido. Entonces, en este caso, a mí me da la sensación que la jurisprudencia que sirve como fundamento a las alegaciones de la Comisión, pues no es una jurisprudencia que represente la jurisprudencia aplicable en esta materia, porque evidentemente el principio de efectividad es una norma de orden público, pero no es una norma de orden público procesal, sino que es una norma de naturaleza sustantiva. Y en cuanto al principio de efectividad, aquí también se excluye totalmente que se afecta al principio de cosa juzgada, pero a mí también se me suscitan dudas, porque claro, yo no creo que el principio de reformatio impeius sea equivalente al principio a la vulneración del principio de reformatio impeius implique en todo caso la vulneración del principio de cosa juzgada. No ocurre así, porque por ejemplo, en el caso de que en cualquier pretensión, por ejemplo, la parte demandada discute o recurre la indemnización que se haya impuesto.
el Tribunal de Apelación en ningún caso podrá elevar esa indemnización. Si la elevara, se estaría vulnerando el principio de reformatio impeius, pero no se afectaría el principio de cosa juzgada porque ese pronunciamiento no había adquirido firmeza. Pero si tenemos una sentencia con distintos pronunciamientos y solo es objeto de recurso uno o alguno de esos pronunciamientos, los que no se han recurrido son firmes. Y aquí sí que queda afectado el principio de cosa juzgada. Y en cierta medida, a mí me da la impresión que esto es lo que ocurrió aquí. El único pronunciamiento que se recurrió fue el de las costas. Lo demás devino firme y podría haber afectado la cosa juzgada, pero no sabemos lo que nos va a decir el Tribunal de Justicia. Yo también, obviamente, igual no debería decir obviamente, pero muchas veces tenemos tendencia a interpretarlo todo desde el punto de vista de nuestro ordenamiento, que es el que controlamos, el que manejamos, no solamente en materia de consumo, sino en tanta otra materia que aplicamos. Pero yo creo que en el caso concreto sí que sería importante realizar estas matizaciones, porque bueno, la importancia y la trascendencia del principio de cosa juzgada no puede desconocerse. Pero bueno, esta es una incógnita que se va a despejar si se cumplen las fechas, que normalmente el Tribunal de Justicia aquí sí que es cumplidor. Cuando dice una fecha, pues el martes que viene sabremos qué es lo que va a decidir. Si decide que el principio de reformatio impeius vulnera el principio de efectividad, pues nos puede venir en función de cómo vaya desarrollándose la jurisprudencia, pues igual los órganos de apelación igual ya renuncia a la comisión, no lo sé, porque claro, los órganos de apelación ya no solamente tendrán que resolver sobre lo que se les plantea, sino lo que ha quedado planteado y ha podido modificarse. No lo sabemos, pues estaremos en manos de lo que nos diga el Tribunal de Justicia, que es el supremo intérprete en materia de derecho comunitario, y bueno, y es nuestra obligación pues cumplir la doctrina y la doctrina jurisprudencial del mismo. Y en relación a la segunda, la segunda es esta me parecía más interesante por novedosa y por la trascendencia práctica, ¿no? Al menos igual egoístamente desde mi posición, la que me parece que puede tener más trascendencia. En relación a la comisión de apertura, pues a ver, en esta cuestión pues podíamos entender que el Tribunal Supremo, que es una reiteración, que esto ya estaba resuelto por la sentencia de 16 de julio de 2020. Pero yo creo que en cierta medida la forma en la que se planteó la cuestión prejudicial que dio la sentencia de 16 de julio sí que justifica y hace razonable el planteamiento de la cuestión por parte del Tribunal Supremo. Y la lectura de la cuestión prejudicial pues me sirve para exponer los argumentos por la que era necesaria. Y yo creo que fundamentalmente el planteamiento, o sea, la exposición parcial tanto de la normativa como de la jurisprudencia aplicable pudo determinar un fallo que no sabemos, yo tampoco no lo sé, pero que hace dudar de si se hubiera expuesto la normativa completa y la jurisprudencia se hubiera explicado correctamente del Tribunal Supremo, si el Tribunal de Justicia hubiera llegado o no a la misma solución. Y yo creo que se genera una duda razonable, que además en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Granada entendemos que es así, vamos, que en ese sentido el Tribunal de Justicia no está respondiendo a nuestra normativa y a nuestra jurisprudencia aplicable. Primero, porque como ya expone el Tribunal Supremo, cuando se informa o cuando se da a conocer al Tribunal de Justicia la normativa aplicable, pues solamente se transcriben los artículos relativos a la regulación de las comisiones en general, que como ya sabemos tienen que responder a servicio efectivamente prestado, pero no se hace mención la regulación específica que tiene la comisión de apertura desde la orden del año 94 y en el actual 14.3 de la Ley de Crédito Inmobiliario. Tiene un tratamiento legal específico que no se dio a conocer al Tribunal de Justicia. Y luego al exponer o a explicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues se partieron de generalidades
en mi opinión, bueno, y el Tribunal Supremo también los pone así, no se dio a conocer todos los matices de la sentencia de 23 de enero del 19, que puede ser discutible y criticable, yo no lo niego, pero es que no se expuso, ¿no? Porque se dijo con carácter general que el Tribunal Supremo había dicho que la cláusula era transparente sin más, sin necesidad de más análisis, y eso no era cierto, porque es verdad que el Tribunal Supremo, con mayor o menor acierto, podremos compartir más o menos los criterios que utiliza para valorar la transparencia de la cláusula, la analiza en todas las sentencias que conoce de cláusula suelo o de todas aquellas cláusulas que afectan a elementos esenciales del contrato y por otra parte, aunque yo creo sinceramente que era la parte más débil de la sentencia de 23 de enero del 19, la exposición de por qué consideraba que era un elemento esencial del contrato, que formaba parte del precio, no era solo porque se incluía en el TAE, ¿no? Daba más argumentos que nos podrán convencer más o menos, pero es que daba más argumentos que no se fueron comunicados al Tribunal de Justicia. Entonces, si el órgano sentenciador no tiene una visión global y completa de la normativa y de la jurisprudencia aplicable, difícilmente la decisión que tome nos puede servir de criterio, porque es que está decidiendo sobre un ordenamiento y una doctrina jurisprudencial distinta a la que nosotros estábamos aplicando. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque además al menos en la Audiencia Provincial de Granada se están suspendiendo todos los procedimientos de comisión de apertura y esto pues genera, como dice José María, genera inseguridad, paraliza todos los procedimientos y no es una situación que yo creo que a ninguno, ¿no? nos satisfaga, pero bueno, en aras a la seguridad jurídica, porque tampoco quien tiene la última decisión es el Tribunal de Justicia, pues por ahora están suspendidos y a mí me gustaría, ¿no?, que se resolviera, pues tardará 2 años, no va a tardar menos, pero ojalá pudiera acelerarse, porque como ya conocen el tema, no sé si tendrán ahí la posibilidad de colarlo en su señalamiento y cuanto antes se pudiera dar solución. Y con lo que decida el Tribunal de Justicia, pues los tribunales españoles aplicaremos su doctrina, pero partiendo de unas bases adecuadas a la situación. Y no sé si me he colado, que yo ya se me olvida mirar el reloj, pero nada, aquí termina mi exposición. Muchas gracias, María José. Darles las gracias a los tres por la magnífica exposición. Ahora hay que esperar primero el martes a ver qué pasa y luego las 2 siguientes que también tienen que resolverse, que son las de la prescripción y la de la comisión de apertura, a ver qué pasa. No sé si tenéis alguna pregunta aquí en la sala. Sí, por allí. Sí, para doña María José. Ha referido antes, me refiero al tema de la comisión de apertura. La normativa, y de la misma forma que le dijo usted la pregunta, se la dijo también a su compañero de Barcelona. Es decir, el criterio de que la normativa en materia de consumidores es de orden público está asumido por esta audiencia provincial, ¿no? Es algo asumido. Bien. Desde esa perspectiva, no hace mucho tiempo he tenido que leerme un sinfín, y bastante, sentencias de la Audiencia Provincial de Granada en el sentido de la comisión de apertura. Todas, absolutamente todas, son desestimatorias. Todas. Muchas veces uno piensa y dice, bueno, en esta y en otros temas, por ejemplo, en las condenas en costa, etcétera, uno llega a pensarse y dice, bueno, es cierto que en España hay audiencias provinciales pro consumidores y hay audiencias provinciales pro banco. Esa sería la primera pregunta que yo le haría. Porque ante tanta disparidad de interpretaciones, uno llega a pensar y a llegar a esa conclusión. Y ahora le voy a poner un caso que he tenido por 2 veces. ¿Le puedo contestar a...? Sí, a la primera. Bueno, yo caso no sé si es un caso en concreto y menos de la audiencia provincial, porque tampoco no me parece que sea de hablar del caso, ¿no?, en general. A mí me gusta que me haga esa pregunta, porque aunque parezca una pregunta, ¿no?, incisiva, ¿no? Y no, en modo alguno he dicho que me gusta la pregunta, no, en ningún momento me incomoda. Yo en absoluto creo que haya audiencias pro consumidores y audiencias pro bancos.
Yo creo que los jueces y magistrados desempeñamos nuestra función jurisdiccional atendiendo a los intereses en curso y aplicando la normativa y la jurisprudencia nacional y comunitaria aplicable. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando se presentan demandas en masa, tenemos que dar siempre una respuesta uniforme. A nosotros nos gustaría poder dar igual una respuesta individualizada, matizando, pero eso al final muchas veces se nos vuelve en nuestra contra, porque a veces los matices, pues iba a decir que no se entienden, pero probablemente no somos capaces de expresarlos bien y al final se genera mucha más inseguridad jurídica. Entonces nosotros, pues en materia de comisión de apertura, pues la Audiencia Provincial de Granada pues sigue la doctrina del Tribunal Supremo y seguirá la doctrina del Tribunal de Justicia cuando resuelva sobre la cuestión. Y sinceramente no creo que con carácter general, sino todo lo contrario, demos la razón a los bancos. He especificado al principio que siguiendo el criterio sobre el carácter de la normativa en materia de consumidores, que es una cuestión de orden público, desde esa perspectiva, no he querido hacerla desde otro ángulo. Y ahora viene la segunda parte de la pregunta que le voy a formular, porque lo he tenido por 2 veces y en una de ellas he cogido el recurso de apelación que tenía preparado y lo he roto en el primer tema. Y mañana, casualmente, tengo el mismo tema. Y que tengo el recurso grabado. Si mañana se me pone, lo voy a hacer. Y es el siguiente caso, que yo no sé si aquí los compañeros, porque creo que es en algunos casos y en algunos supuestos con algunas entidades generalizadas. Comisión de apertura. El banco cobrará la comisión de apertura del 1,75% al momento de la formalización de la operación. Y a renglón seguido. Comisión por gastos de estudio, 0 euros. O 0%, unos ponen 0 euros, otros ponen 0%. Mi pregunta es la siguiente. Si tal y como dice el Supremo, con la comisión de apertura se retribuyen servicios inherentes a la actividad y después desglosa cuáles son los servicios, que son los gastos de estudio y otros gastos más, vamos, de una forma general. No sé si os ha pasado que incluso hay bancos que aportan con la demanda un informe pericial aclarando qué son las comisiones de apertura, donde vuelven a ratificar que son para retribuir los gastos. Unos le llaman análisis y otros le llaman estudio, pero al final son gastos de estudio. Mi pregunta es la siguiente. Si a un consumidor se le dice, mira, por comisión, por gastos de estudio, no te voy a cobrar nada, y sin embargo por la comisión de apertura te cobro el 1,25, cuando realmente te estás retribuyendo los gastos de estudio, ¿no le suena esto a la famosa cláusula suelo-techo? Precisamente porque el banco tiene una limitación techo, que menos que yo te ponga un mínimo de suelo, porque si el interés sube mucho, evidentemente el banco tiene un límite. Es decir, es el juego de palabras. Yo no he visto, vamos, tal y como les ponen, no he visto esas situaciones. Lo único que yo le digo que el contenido de la comisión de apertura, los servicios que retribuyen, están regulados. Bien. No, o sea, el contenido de la comisión de apertura, los servicios son los que son y no se pueden imponer comisiones por servicios que estén incluidos en la comisión de apertura. Usted, claro, hace el siguiente, la doble interpretación. Como no hay comisión de estudio, es decir, perdona. Yo no hago nada, yo le estoy hablando con carácter general, porque como no sé el supuesto de hecho... Es que en primera posición aparece la comisión de apertura, casualmente, y a continuación dice comisión por gastos de estudio 0 euros. Y ahora yo le pregunto, ¿son cláusulas contradictorias? A ver, ¿Son cláusulas oscuras? ¿A quién debe de privilegiar la oscuridad? ¿A quien la provoca? Y mi segunda pregunta,
hay error. Esa está contestada en la ley, esa está contestada en la ley. No se ha inducido a error al consumidor. A ver, es que usted me pregunta una situación y con carácter general darle una respuesta no se la puedo dar. Lo de a quién perjudica la oscuridad nos lo dice la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. No hay discusión. Eso no le tengo yo que responder porque perjudica al adherente. Y en el caso concreto habrá que determinar si realmente ha habido una información transparente, ¿no? Y si realmente se ha inducido a confusión mediante esa información, pero eso hay que estar al caso concreto. Ahí es donde yo voy. Por tanto, esa cláusula de comisión de apertura estaría sujeta al control o al tipo de transparencia. Claro. En ese caso concreto, Según la doctrina actual del Tribunal Supremo, y si el Tribunal de Justicia nos dice, ¿no? Porque forma parte de un elemento esencial del contrato. Si ahora el Tribunal de Justicia nos dice que no forma parte de un elemento esencial, ya... está claro. Está claro. Pero ya usted misma, que es a donde yo quería llegar, ya está cuestionando la posible abusividad de la cláusula. Por Claro. tanto, tendría que pasar el control de transparencia. Claro que sí. Que es precisamente lo que el Tribunal Supremo dice que no. Eso no lo dice el Tribunal Supremo. Hombre, Es una discrepancia. El precio, No, pues, y como forma parte del precio tiene que someterse al control de transparencia. no, dice que no. No, eso no lo dice. Yo no lo interpreto igual. A veces Precisamente lo que dos sí personas leen la misma sentencia y dan lugar a distintas interpretaciones. Yo no lo interpreto así. Que es lo que sí dice el Tribunal Europeo. Yo no lo interpreto así. Que no por formar parte del precio ha de eludir el control de abuso. Y el Tribunal Supremo también lo dice. Es cuestión de interpretaciones, yo creo que cada uno tiene. Vale. Y antes de pasar a una pregunta que me quieren plantear, don Francisco, que nos hemos saltado antes, ¿qué le parece esto que dicen de que hay audiencias pro bancos y audiencias pro consumidores? ¿Quiere decir algo? Don Francisco debo ser yo, ¿no? Sí. No, bueno, en casa no me llaman así. No, no pasa nada. A ver, todo respeto. No, de muchas cuitas no me meto. Pero quería comentar una cosa. Quería comentar... Siempre es que es evidente, o sea... No, claro, eso es evidente, porque los resultados pues hablan por sí mismos. Lo que quería comentarle a mi compañera es que hay una sentencia reciente muy interesante de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 19, de 19 de abril de 2022, en la que se dice que tiene derecho el consumidor a cobrar todas las cantidades por el tema de la cláusula suelo desde el inicio, desde el préstamo hipotecario que fue en el 2007. Y dice que el efecto de la cosa juzgada no es vinculante para estos supuestos en los cuales se ejercitó la acción de cláusula suelo condicionados o condicionadas a recuperar solamente las cantidades a partir del 9 de mayo de 2013. Cuando dijo el Tribunal Europeo el 16 de diciembre de 2016 que tiene derecho el consumidor a todas las cantidades con carácter retroactivo, esa primera sentencia que solamente reconocía el 9 de mayo de 2013 no estaba en condiciones de decir esto, con lo cual no tiene efectos de cosa juzgada. Es muy interesante esta sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Madrid, que viene un poco a romper con el tema de la cosa juzgada y a extender los efectos de la sentencia del 16 de diciembre de 2016 a cualquier resolución que hubiera habido con anterioridad, porque no se conocía, hasta el 16 de diciembre del 2016. Hecho determinante, valoración jurídica y hecho determinante por el cual empieza a correr el plazo a favor del consumidor. Y lo demás, pues eso, porque lo demás no voy a comentar el tema de las audiencias provinciales, que bueno, ya diga lo que diga, tampoco no tiene mayor trascendencia. Es un hecho. Muy bien, pues ya la última pregunta, Daniel, cuando quiera. Bueno, hay dos preguntas más y ya está. Mira, yo voy a hacer una pregunta mucho más fácil que la de mi compañero. Simplemente en cuanto al tema de... Yo hablo muy alto. En cuanto al tema que acaba de comentar don Francisco, creo que es muy importante distinguir cuando se solicita la totalidad de las cantidades de la demanda con la acción subsidiaria desde el 9 de mayo del año 2013 y cuando se solicita de forma principal y única la devolución únicamente desde el 9 de mayo del año 2013, porque ahí está la cosa juzgada. Es decir, el tribunal ha entrado a valorar si te devuelvo todo y te devuelvo solo desde aquí, tú no recurres, esa es la situación que tenemos, entiendo.
ante el Tribunal de Justicia, y otra cosa es lo que resuelve la Audiencia Provincial de Madrid con la sentencia, y efectivamente solo se solicitaba la devolución desde el 9 de mayo del año 2013, y por ello entiende la Audiencia Provincial que no se ha discutido sobre esa diferencia de cantidades y que se pueden devolver en un procedimiento posterior. En cuanto a... Sí me ha resultado muy interesante la cuestión prejudicial que nos ha comentado doña María José, y mi duda o mi curiosidad es ¿por qué dice la Comisión Europea que no se afecta a la cosa juzgada? ¿Porque el procedimiento sigue vivo? ¿O por qué? Sí, porque el procedimiento sigue vivo, ese es el argumento. Claro, entonces todos los procedimientos que no sigan vivos porque no haya recurrido la entidad... Exactamente, ahí ya no hay posibilidad. ¿No? Vale, y luego, muy rápidamente, otra pregunta a don Francisco, ahí sí, en relación con el tema del Banco Popular. Es verdad que la sentencia de 5 de mayo pasada, pues aparte del chaparrón que nos da a todos, pues habla exclusivamente de accionistas. Entiendo, y me gustaría, yo entiendo así, pero bueno, ojalá me dijeras que no, que también afecta a todos los inversores en bonos, en deuda subordinada, etcétera, etcétera, porque el artículo 34 de la resolución dice que primero absorberán las pérdidas los accionistas y en segundo lugar dice los acreedores. Entiendo que afecta a todos los demás inversores, o si veis alguna escapatoria para poder defender que como se adquirieron unos bonos de deuda subordinada con error, vicio de consentimiento, pues podríamos decir que nunca ha llegado a ser bonista, por lo tanto no debió haber sido accionista, por lo tanto la resolución no me afecta, que al final es lo que defendíamos también con las acciones, pero que no sé si veis alguna escapatoria para aquellos inversores. Bien, primero te quería comentar, con relación al primero que has comentado sobre la cosa juzgada, que evidentemente si la demanda se pone después de diciembre de 2016 no hay problema. El problema son todas las demandas que se han puesto antes de diciembre de 2016 y solo se le han reconocido cantidades a partir del 9 de mayo de 2013. Esta sentencia de Provincial de Madrid dice que en aquel momento no se estaba en condiciones de pedir más que aquello que se estaba concediendo por la competencia del Supremo, que luego fue corregida tajantemente por el Tribunal Europeo. Con lo cual, todas las personas tendrían derecho a recuperar todas las cantidades que no les han dado. No hay cosa juzgada, es muy trascendente lo que dice Madrid. Claro, pero aun habiendo reclamado en la demanda presentada en el año 2014 la totalidad de las cantidades... Claro, porque el juez, la audiencia provincial, solo te va a dar hasta el 9 de mayo de 2013, porque no existía la de 2016. Claro, ¿qué te va a dar el juez? Claro, el 95%, y algunas audiencias provinciales el 100%. ¿Qué te va a dar? Pues te va a dar lo que daban entonces, a partir del 9 de mayo de 2013. Pero claro, luego hay un hecho determinante, condicionante, que cambia todo. Y por eso no le afecta a la cosa juzgada. Es muy interesante la sentencia, es rompedora, que evidentemente la Audiencia Provincial de Madrid, 619, que tiene mucho peso y seguramente llegará al Supremo. Pero yo no le veo escapatoria. No le veo escapatoria a esto. Pero bueno, veremos, porque estas cosas, yo la verdad que ya he visto de todo. Y con relación a lo segundo, pues es que la verdad es que la sentencia deja margen a pocas interpretaciones y es bastante tajante y da la sensación, pues yo estoy seguro que algún compañero planteará cuestiones perjudiciales. Bueno, estoy seguro, como somos tantos, pues algunos seguramente tendrán dudas. Por ejemplo, lo que tú has comentado. Lo que pasa es que la sentencia, que hay que leerla con las conclusiones del abogado general, la verdad que hace una cosa que va más allá de lo que hacen normalmente las sentencias europeas. Es decir, interpreta el derecho nacional, interpreta las acciones que ejercitamos. Dice quién tiene legitimación y quién no tiene legitimación. Dice muchas más cosas de las que suele decir. Y entre otras argumentaciones, dice que nadie tiene derecho a pedir nada, ni al Banco Popular, evidentemente ya extinguido, ni a su sucesor, al Banco Santander, de todas aquellas obligaciones y reclamaciones que no estén vencidas, están liberadas, porque hubo una recapitalización a 0 euros. Y eso lo dice el artículo 53 de la directiva del 2014. Con lo cual ahí metes todo tipo de obligaciones, bonos, etcétera, etcétera. Todo se convirtió a 0 y por esa decisión europea, y parece que da la sensación que eso se antepone a cualquier reclamación que pudiera hacer, evidentemente, accionistas, inversores, etcétera. Si la lees, que es muy corta la sentencia, pero la lees con las conclusiones, es que la verdad es que, no sé,
es clara. La verdad que es clara. Muy bien, la última pregunta, muy breve, un minutito, que si no... Muy breve. Muy bien. Es que tengo una duda en relación con esta sentencia que está hablando de la Audiencia Provincial de Madrid, que es una cuestión procesal, es decir, si solo vamos a reclamar cantidades porque la nulidad ya se ha declarado, que vamos al juzgado especializado o a una primera instancia normal. Ya en primera instancia, bueno, Primera instancia, ¿no? bueno, no, depende del partido judicial, porque hay partidos judiciales como en Granada y en otros donde se ha perdido la competencia especializada, ya se ha cesado, ya conocen todos los juzgados de primera instancia con carácter general, y si todavía hay partidos, ¿no?, provincias con juzgados, al menos aquí en Granada el criterio que tenía el juzgado 9 bis es que si no se solicitaba la declaración de nulidad, pues era... Pero bueno, al final son criterios de interpretación en materia de reparto. No, sí, complementando a mi compañera, pues sí, da la sensación de que si solo se pide la restitución de cantidades y a instancia. A instancia, ¿no? Aclarado porque era una duda... Muy bien, de todas maneras, como vamos justo de tiempo y veo que hay preguntas que están todavía en el tintero, simplemente recordaros que podéis mandarlo al mail, diciendo al ponente que va dirigida, que es congresodc@icagr.es, y ahí en la medida de lo posible será resuelta para que nadie se quede con nada en el tintero.